Y es como que no vemos nada a veces, ¿no? Es un país de ciegos. Descubrimos y nos alarmamos con los problemas cuando nos los llevamos puestos, cuando nos topamos con ellos. O nos llevan puestos los problemas a nosotros. Miremos Tucumán. 8 movilizaciones multitudinarias reclamando, con 32 años de democracia encima, elecciones transparentes. Represión, quema de urnas. Descubrimos que la democracia argentina con 32 años tiene problemas formales gravísimos recién ahora, cuando pasan estas cosas. Descubrimos el clientelismo, mirá la novedad. Se compran votos con comida, con plata, con droga. Se están comprando votos en la República Argentina. Descubrimos la pobreza como variable de ajuste electoral. ¿Querremos resolver en serio la pobreza? ¿O la pobreza se está demostrando como algo funcional a este sistema clientelar, a este sistema donde todo se compra y todo se vende? La presidenta dice que queremos, los que no somos oficialistas, desacreditar el sistema democrático. No, el sistema democrático se desacredita ejerciendo mal el derecho del voto, comprando el voto, comprándolo y vendiendo todo. Eso es el país de los ciegos. Y un país de los ciegos donde no se ve el tuerto que sea rey. Ojalá fuera un homenaje a Jorge Luis Borges, que la semana pasada habría cumplido 116 años. Este país de los ciegos, que recién vemos los problemas cuando se nos vienen encima, ahí estamos como absortos, azorados, mirando la provincia de Tucumán, exigiendo que se vote con transparencia. Con casi 32 años de democracia encima, estamos exigiendo que se vote con transparencia. Y viendo de golpe, viniéndosenos encima, un gran problema que habrá que ver si es cierto que se lo quiere resolver, porque la pobreza termina siendo el gran factor y la gran moneda de cambio para este esquema clientelista de pedir el voto a cambio de favores, o como vimos en el último programa de Jorge Lanata el domingo a la noche, hasta intercambiando votos por drogas. Esa es la democracia que supimos conseguir hasta ahora. De ese tema estamos hablando, del sistema electoral, de la pobreza y la miseria a cambio de votos. Y estamos hablando también, por supuesto, de un régimen que no es como dice la presidenta de la Nación, que salió a decir, quieren desacreditar el sistema democrático. No, Cristina, acá nadie quiere desacreditar el sistema democrático. Acá es hora que toda la dirigencia política nacional se ponga de acuerdo en que el sistema democrático sea verdaderamente democrático y las representaciones populares se puedan elegir en un clima de transparencia. Ahí está Lucho Pellegrini ilustrando este país de los ciegos. Gracias, Lucho, querido. La presidenta de la Nación planteó ese tema. ¿Quieren desacreditar el sistema democrático? No, no se quiere desacreditar el sistema democrático, Cristina. No hay un golpe de Estado en ciernes, no hay amenazas al sistema democrático. Lo que hay es clientelismo, lo que hay es régimen feudal en muchas provincias, tema que también acabamos de descubrir en esta campaña electoral, en Formosa, en Tucumán, en las provincias del norte. Pero bueno, aquí en el barro lo tenemos al senador provincial, Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa, hermano de una política bastante brava que se llama Malena Galmarini. Vamos a conversar con él, que tiene un proyecto de voto electrónico, de modernización del voto en la provincia de Buenos Aires. Mariano Lucano, capo, llamémosle, de la revista Barcelona.
ese medio que nos gasta a todos. Ahí no se salva nadie, ni la revista Noticias, ni el diario Perfil, ni absolutamente nadie. Ahora vamos a conversar con él, que va a ser el ilustrador de la temática de este programa, que es el sistema democrático, que es la pobreza como moneda de cambio del voto, y es el debate político en el tramo ya final de la campaña electoral. Sebastián Galmarini, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo vengo del psicólogo, arranco así el programa, en el diván, y hoy un poco, bueno, la ilustración fue este tema de la ceguera y el país de los ciegos. Pero vos hace 1 año y medio que presentaste un proyecto de voto electrónico, de voto inteligente en la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, nosotros lo trabajamos, apenas nos tocó asumir. Sergio nos planteó apenas ganada la elección de 2013 que él quería avanzar sobre reformas institucionales que no solamente abarquen el voto electrónico, sino además planteamos el fin de las reelecciones indefinidas, planteamos muchas modificaciones al sistema electoral. En particular ahora aparece como una novedad producto de lo que sucedió en Tucumán y en otras provincias también, ¿no? ¿Y por qué aparece como una novedad? ¿Y por qué esto no se avanza, habiendo avanzado la capital federal, con las polémicas que pueda generar? Porque bueno, hay un tema de seguridad informática y todo eso que siempre puede generar dudas, pero la verdad que la mecánica de la votación en las últimas elecciones porteñas fue bárbara. Tenés resultados rápidos, no hay tiempo para la maniobra, salvo que alguien te manipule la maquinita, ¿no? Bueno, a ver, nosotros no solamente trabajamos sobre algunos de los tipos de voto electrónico, vale decir que no hay uno solo, y también planteamos como generación de un antecedente la idea de empezar trabajando sobre la reglamentación que se requiere para avanzar sobre el voto electrónico. Eso está presentado, no pudimos ni siquiera dar el debate. Esto es generar los procesos de auditoría previos, durante y posterior a la elección. ¿Quién no quiere? El gobierno. El kirchnerismo se ha opuesto sistemáticamente a cualquier modificación. Deben creer que con eso ellos resisten en el gobierno. Pero, a ver, porque, qué sé yo, Sergio Massa fue parte del gobierno. La familia Galmarini fue kirchnerista, digamos. No. Bueno, ponele. Mi padre no. No, tu padre no, pero por lo menos dentro del amplio espacio del oficialismo, y no como una crítica. El tema es que no se planteó esto a tiempo y se plantea cuando se te vienen las cosas. O sea, cuando tenés urnas quemadas y tenés 15.000 candidatos y tenés listas de todos los colores y de 1,5 metros de dimensión. O sea, una cosa que ya es prácticamente imposible. Acá yo creo que no hay una responsabilidad solo del gobierno, solo del oficialismo puro y duro. Bueno, lo primero es, muchos nos vimos seducidos por el inicio del gobierno de Kirchner y esta idea de desestructurar la política que traía en sus albores. Después, cuando todos vimos que era imposible modificar nada y que solamente era un proyecto de Cristina eterna, como se ha dicho en varias oportunidades, nos empezamos a alejar. Respecto puntualmente de lo que significa o no la aplicación del voto electrónico en nuestro país, el gobierno ha mostrado sistemáticamente la misma lógica que ha aplicado con otras situaciones. Cada vez que aparece un debate que suponen que no les conviene, directamente defienden más el sistema que existía. Yo creo que es una herramienta de supervivencia directamente. Porque yo lo planteaba tanto en el editorial como en el arranque del programa en sí, recién, antes de sentarme contigo acá. Temas que parecen distintos, pero son lo mismo, ¿no? O sea, una manera de votar, una forma de votar perimida, sospechosa, que se presta a cualquier barrabasada, pero también un esquema de gobierno, sobre todo en las provincias, en buena parte de las provincias, donde hay reelecciones indefinidas, donde hay clientelismo, pero a la luz del día, donde se reparten bolsas de comida en la puerta de la escuela. Con esos caudillos se acuerda nacionalmente, se transa nacionalmente, o sea, Gildo Infran fue aliado de Sergio Massa en determinados momentos cuando Sergio Massa era jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Entonces yo digo, ahora vemos que hay feudalismo en las provincias, pero cuando el feudalismo nos benefició, viva el feudalismo o no decimos nada. No, en principio era aliado de Kirchner en todo caso, pero a ver, más allá de eso, yo creo que esto hay que debatirlo con la profundidad que necesita. Aliado de Kirchner que gobernó 12 años la provincia de Santa Cruz, ¿no? Ciertamente,
la Argentina tiene varios problemas, algunos vinculados al sistema electoral y a la forma de emisión del sufragio, este problema que hemos visto con los sistemas electorales provinciales que generan acoples, colectoras, lemas, etcétera, y que genera que cuando uno entra al cuarto oscuro encuentre una enorme cantidad de boletas que nadie sabe bien de qué partido, de qué tipo de alianza, etcétera. Y por el otro lado, un tema que ha sido quizás, o por lo menos en mi caso, lo que me ha ido alejando del gobierno nacional ya hace muchos años, que es que nosotros sufrimos una crisis terminal allá por el 2001 que puso en jaque a todos los partidos y era el que se vayan todos. Quiso volar el sistema. Bueno, no solamente no reconstituimos ningún tipo de sistema partidario, sino que además avanzamos en la destrucción de lo poco que nos quedaba. Hoy no hay ningún instrumento de síntesis de ideas, no hay generación de dirigentes políticos, no hay una escuela de cuadros. Bueno, el resultado es que cada vez estamos más a expensas de tipo de... Vos como otros sos un político joven, ¿vos qué edad tenés, Sebastián? 37. 37 años, creo que hay una renovación desde el punto de vista generacional de la política. Eso por ahí no quiere decir que automáticamente se renuevan los métodos, se renuevan las formas, ¿no? Yo no creo que la cuestión de edad signifique renovación en los métodos ni en las formas. Por el contrario, creo que cuando la política está muy disociada de la realidad, lo que uno encuentra es dirigentes que aprenden a utilizar los recursos que tiene a su mano. Eso ha sucedido mucho y creo que es uno de los problemas que tenemos hoy en el sistema político argentino. Lo que verdaderamente importa, vos que la conocés bien, en la casa de Sergio Massa, ¿quién manda, Sergio o Malena? Él siempre dice que en la casa manda Malena, en la política manda Sergio. A ver, de todas maneras, somos una familia política y claramente todos opinamos. En casa se habla un poquito de fútbol y el resto de política. ¿Cómo ves el resultado de las elecciones hoy por las encuestas del fin de semana, que hubo nuevas encuestas? Tal vez Macri sea el presidente. Bueno, a ver, hay dos maneras de verla. Una es ver la foto, que es lo que muestra una encuesta dada en algún momento particular. Nosotros, o yo por lo menos, prefiero ver la película. Efectivamente, después de la ratificación de la candidatura de Sergio y de la paliza que nos dieron en los 3 meses anteriores a esa ratificación de Sergio no juega, hay una polarización anticipada, vamos a sacar 2 puntos, hay que bajarlo a Massa, etcétera. Se baja. Todo eso, efectivamente, la curva de crecimiento de Sergio se sigue sosteniendo, contrariamente a lo que se escribió los primeros días después de la elección primaria, también seguimos creciendo y los 2 candidatos que obtuvieron más votos siguen en una curva descendiente. De modo que si uno lo proyecta eso, si pudiera ser proyectable en un país con menos peripecias que la Argentina, uno podría decir que Sergio Massa está en el balotaje. De todos modos, me parece que la moneda está en el aire y que si hay un resultado claro de la última elección es que existe una altísima volatilidad. Cerca del 40% de los ciudadanos argentinos dicen que modificarían su voto de acuerdo a lo que eligieron en la primaria. Sí, es una de las particularidades de estos tiempos, ¿no? Que los votos no son... La mayoría de los votos no son de nadie. No son de nadie y además que la gente ha mostrado distintos niveles de fidelidad con su candidato. En eso... Y todos están esperando que el otro se equivoque. Acá el que se equivoque más fuerte parece que es el que... Bueno, y gran parte de esos estudios hablan que, contrariamente a lo que se escribió y que ha aparecido en todos lados, Sergio Massa es el que más fidelización del voto ha tenido, quizás producto de esta construcción... Igual le cuesta perforar los 20 para arriba, ¿no? Los 20 puntos, por lo menos lo que están diciendo las encuestas. Ayer vi una encuesta en Perfil que nos daba cerca de 22%. Yo creo que eso es relativo y que tiene que ver mucho con el debate diario. Mi sensación, y que es lo más valioso, me parece, de mirar encuestas, es cómo es la curva de crecimiento y en eso nosotros estamos convencidos que además Sergio Massa es el único que le puede ganar al gobierno en un hipotético balotaje. Sebastián Galmarini, gracias por acompañarnos, por meterte en el barro con nosotros y acompañarnos en este día del país de los ciegos. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Cuando ustedes lo indiquen. Muchísimas gracias. Hablando de cómo viene el escenario electoral, ¿dónde estoy? Acá, ¿verdad? De cómo viene el escenario electoral y quién se equivoca primero, la última tapa de la revista Noticias, Cristina enojada con Scioli, la furia del final, Cristina Kirchner que le achaca al candidato las patinadas de la campaña por el tema inundaciones, por haber sido a Italia, por haber
fallado en el fallido festejo en el día de las elecciones en Tucumán, con el verdadero desastre que se armó allí. La tapa última de la revista Noticias. Acá lo tenemos a Nito Artaza. Nito, ¿Cómo te va? ¿cómo va? Un gusto. Bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy Mira, bien. vestido como para... Original. Para actuar. Casi, ¿no? Como para actuar. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Y bueno, pero este programa también insólito, como es muy buena tu metáfora del comienzo. Del país de los Y ciegos. además te digo, Barcelona, yo no me la pierdo con este muchacho. Ni loco, ¿no? No, ni loco. Guarda, Peli, ¿qué Es verdad, guarda. Voló Lo que pasa es que no el ves. bastón de los ciegos. Nito, ¿enojado con el radicalismo? ¿Qué pasa con el radicalismo? No, enojado no. Yo creo que el radicalismo primero va a prevalecer y va a ser en algún momento nuevamente alternativa de poder en la Argentina. Nosotros somos disidentes de lo que ocurrió en la Convención Nacional. Entendíamos que nada teníamos que hacer con el PRO y no podíamos ser parte de la interna del PRO y quedó demostrado ahora. Yo no quiero hacer leña del árbol caído, esto va a ser posterior a las elecciones, pero el radicalismo debe volver a reconstruir nuevamente hacia un espacio nacional, popular, progresista. Nos equivocamos con Macri, yo no tengo ninguna duda, y por eso es que somos disidentes de la Convención Nacional. Hemos elegido algunos otros caminos. Al día de hoy hay caminos. muchas chances de que Macri sea presidente. No, pero yo no diría... Mire, si los argentinos creen que un hombre de un pensamiento conservador, liberal y aristocrático le va a resolver las cuestiones a los sectores más vulnerables, yo no creo que sea así. Yo creo que Macri tiene más prensa que votos. No alcanza con el anti-K solamente. Lo estamos viendo, tiene un techo, lo vimos en las elecciones que se libraron en las provincias. Tiene un techo. Yo también pienso que, como hizo en el 2003, que se bajó, en el 2007 y en el 2011, si Macri hace algún acuerdo, lo tendría que hacer con Massa, pero con Massa encabezando el balotaje. Ahí sí le ganaríamos al gobierno, porque con el anti-K no alcanza. Eso lo estamos viendo, pero claramente los sondeos, además, más serios, te dicen que si llega al balotaje Massa, puede ganar la elección frente al gobierno. Y no Macri, que tiene un techo. Yo no sé si el obrero de la Matanza que me está viendo va a pensar que Macri se va a poner del lado de las paritarias de los trabajadores o del lado de las grandes empresas y corporaciones. Eso es natural en él. Yo tengo amistad con Mauricio, ¿no? Y esto lo expresé en la convención del radicalismo. No, a muchos no les debe gustar lo que estás diciendo. No, bueno, pero ¿Y tu actitud cuál es? ¿Vas con Massa? Yo he elegido el camino de ir con el Frente Renovador. Somos varios radicales, Náidenos en Formosa, Morales, Cano, José Cano en Tucumán. Por eso también hoy el posicionamiento de José en las elecciones de Tucumán. Náidenos, Morales, yo, Costas en el sur. Y varios radicales que pensamos que después de la convención teníamos que elegir este camino, el de un hombre joven que propone todo el tiempo. Vos podés saber lo que él está proponiendo frente al 82% de los jubilados, frente al narcotráfico, frente a la inseguridad urbana, frente a cualquier política económica con un respaldo de Roberto Labaña detrás. Y vos pensás que Scioli los que... No se le cuestiona el qué, sino el cómo hacerlo, ¿no? Porque bueno, pero él lo explica además cómo hacerlo, en el sentido del cambio del sistema electoral. Bueno, acá recién estuvo Almarini, es decir, un hombre joven con propuestas, y realmente me gusta porque parece que estaba en el piso y como Rocky vuelve a levantarse y vuelve a sostener además el electorado después de las PASO. Ahora estamos viendo en otros sondeos. Nunca se produjo la polarización que tantos medios y tantos intereses estaban detrás, ese famoso círculo rojo. Y hay tres franjas claras del electorado. Macri, que no propone, y te digo más, te anticipo, no va a haber debate. No va a haber debate porque le tienen miedo de debatir con Massa tanto Scioli como Macri. Scioli, que tiene miedo de la cámpora, a ver qué le va a decir la cámpora. ¿No? Claro, tiene miedo de equivocarse, de que además tener un problema con la cámpora porque hay que consultarlo a Cristina. Yo lo digo un poco irónicamente, a vos que te gusta la ironía, si hay algún debate tendría que estar Massa, Cristina y Durán Barba. Porque, sinceramente, Macri tiene que preguntarle todo a Durán Barba. ¿Quiénes son los hacedores de los candidatos? Eso es lo que estás diciendo. Bueno, pero independientemente de eso, yo creo que todas esas son anécdotas. Nosotros tenemos que ver cuál es el modelo que resuelve las asimetrías en las provincias argentinas con el federalismo,
¿Cómo resolvemos esto? Hablamos del sistema electoral, pero tomarlo, los pobres... vos que sos humorista, tomarlo en serio, Sí. Nito, porque pero lo estoy tomando en serio me parece en este que nosotros sentido. vemos los problemas tarde, cuando se nos vienen encima, cuando nos generan, cuando nos sorprenden los problemas Pero de siempre. O sea, miralo. nos sorprende el clientelismo, nos sorprende el feudalismo en las provincias, nos sorprende el cambio de votos por comida, por plata, por falopa. Pero mira, lo sorprende ahora a través de los intereses. Pero ¿cómo vienen a descubrir esto ahora en la Argentina? Si el problema central de la Argentina es resolver la pobreza. Ese es el problema central, la desigualdad es lo que nos provoca todos los problemas que tenemos hoy. Pero estas cosas nos demuestran que la pobreza en inclusión. el fondo es funcional a esta manera de hacer la política y Pero de mira, gobernar. si no le resolvemos esa cuestión de la primer vivienda, de una vivienda digna, del primer empleo a los jóvenes, darle una perspectiva y de resolver que las provincias no sean expulsoras de familias que van a los conurbanos a hacinarse, vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, todo el sistema, en ese sentido, tenés razón, la utilización de los pobres. Pero ¿cómo vamos a descubrir esto ahora cuando vos haces política y lo primero que te preguntan... ¿Para qué resolver la pobreza si la pobreza nos viene tan bien? Claro. A la hora de ir a comprar los Para votos, muchos sistemas feudales, sí. Lo primero que te preguntan es si tenés la mercadería para hacer la elección. La mercadería significa una indigna bolsita que hagamos la crítica de todos, entre los cuales nos incluimos nosotros también de la oposición. Porque vamos a una interna, tiene que haber la bolsita, vamos a las elecciones y te están preguntando si hay la mercadería. Culturalmente los han acostumbrado así porque no le han resuelto las cuestiones a los sectores más vulnerables. No le resolviste la cuestión de empleo e industrialización en las provincias del norte como Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, que no tenemos gas natural ni industrialización. Entonces, ¿qué perspectiva le das? Si no le resolviste las asimetrías a las provincias, sin duda que ese sistema va a seguir. Ahora, acá en la capital federal también, yo hace muy poco he tenido varias internas en las cuales también se utilizaba la mercadería. Hoy se utiliza ese intercambio. ¿Por qué? Porque no le resolviste la cuestión de vivienda, el empleo, las cuestiones básicas como el agua potable, las cloacas, garantizar un guardapolvo blanco y educación pública y Nito, salud pública. ¿qué da a un político el bailando por un sueño, ir a bailar? Le pescaron Bueno, el peinado, Anito, ¿no? Un pescado, sí, el peinado medio futbolero. Pero siempre tengo... Bueno, ¿Qué da el bailando? El bailando te da mucha visibilidad y yo lo aprovecho para visibilizar mi provincia a través de la cultura del chamamé, a través del carnaval, a través de nuestro turismo. Ahora, en mi caso no tanto porque, bueno, más o menos soy un artista que puede tener así una exposición, pero le da visibilidad a alguien, que también otros más jóvenes que ven el programa te puedan volver a reinventarse, uno vuelve a reinventarse en el espectáculo. Y a través de la política, yo que hago política, por lo menos lo que trato es visibilizar los conflictos y las virtudes de mi provincia, ¿no? Y por eso es que hago tanto chamamé, insisto tanto con Corrientes, con su cultura. Si vos querés, vamos a poner entre comillas, aprovecho un poco el programa también para llegar a un electorado en mi provincia que por ahí no podría llegar. A veces con los sistemas cerrados, cuando no estás de acuerdo con un gobernador, con un intendente, no entras en las distintas localidades. A través de un programa así, o en este también, estamos ingresando y tenemos un poquito menos de rating que Tinelli, pero bueno, ya te vamos a hacer bailar. Ya vas a tener. Gracias, Nito. No, gracias por la visita, gracias por meterte en el barro. ¿Cómo lo viste, Lucho? Y acá vamos con Mariano Lucano, en este país de los ciegos. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va, caballero? Te tengo miedo, verdadero. No, porque... estamos bien, zafamos bien. Zafamos. ¿Qué viste en el programa de hoy? Y en el programa de hoy vi mucha incertidumbre, pero no es un artista exclusivo de este programa, sino que en realidad se trata un poco de la incertidumbre postelectoral, ¿viste? Y después de tantos años de una idea, de una forma de hacer política, o de varias formas parecidas de hacer política a lo largo de los años. ¿Te divertís haciendo Barcelona? Sí, claro que sí, me divierto y aparte es terapéutico en algún punto, porque, qué sé yo, primero porque puedo decir cosas que no podemos, porque Barcelona es un proyecto colectivo, podemos decir cosas que no podríamos decir en ningún otro medio. Y aparte hacemos un poco de catarsis, ¿no es cierto? Nos sacamos de encima el Super Show y esas cuestiones. Por supuesto, se lo merecen. Claro que sí. Mariano Lucano de la revista Barcelona. Nosotros nos encontramos en una semana de nuevo acá, en el barro.
Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Por primera vez acepta que pueden perder las elecciones y culpa al candidato por sus patinadas de campaña. En noticias de esta semana, CFK enojada con Scioli, la furia del final. ¿Qué dice la presidenta del gobernador en la intimidad de Olivos? Además, la nueva casa de Flor K para vivir con su bebita y los bienes que Scioli evitó poner a su nombre. Exclusivo, Crimen del Country, los 5 millones de pesos fatales. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Los libros de Eddie Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.